Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más, el número 4 de la temporada 2026 de Zona Bucanera. Bueno, pues les platico que ahí andando en mis discos duros de respaldo que tengo aquí en casa, pues me encontré una entrevista muy interesante con el gran ex bucanero y coach Mariano Lechuga. Y bueno, tiene muchísimas anécdotas que platicarnos, un encuentro histórico del que formó parte, en donde una representación de nuestros bucaneros le ganaron en su momento, al equipo número 1 de Estados Unidos en la categoría midget. Esta y otras historias eh, que tiene que contar Mariano, pues escúchenla con atención, porque la verdad que se disfruta mucho. Amigos, amigas, pues ya estamos con nuestro invitado de esta semana, el señor Mariano Lechuga, ex bucanero, jugador, coach, y una gran persona. También por ahí fue coach del famoso partido aquel que se ganó en Los Ángeles, en aquel momento sembrado número 1 de todos Estados Unidos en categoría midget, me parece, allá infantiles. Entonces, pues, varias temas para platicar. Mariano, te doy la bienvenida. Muchas gracias. No, al contrario a ti, Ismael, mucho gusto y sobre todo, pues hablar de los bucaneros de satélite, donde yo formé parte en el segundo año que salió los bucaneros de satélite, cuando todo el mundo sabe que llegó la Pop Warner aquí a México. Y si no saben el dato, nosotros, los bucaneros, fuimos el primer equipo que se inscribió a la Pop Warner. Este es un dato importante. Y pues te platico rápidamente el asunto de mi ingreso a los Bucaneros. Yo tenía 13 años y tenía ganas de jugar fútbol americano, pero yo vivía en la colonia industrial y mi primo, por los que no saben también, es Jorge Pérez Berti, que forma parte de la familia García. Claro, sí. Él es el esposo de Beatriz. Él se iba a cambiar a San Mateo. Entonces, originalmente, él me había invitado a jugar a los Friends de la Condesa, un equipo que la mayoría de los que me están oyendo no saben que existiera siquiera los Friends de la Condesa. Pero bueno, ese era el ofrecimiento de Jorge, pero en ese tiempo, precisamente, mi familia se cambió a Satélite, a Ciudad Satélite. Y entonces me dijo mi primo Jorge, oye, pues ¿para qué vas hasta la colonia Condesa a jugar a los Friends si aquí en Satélite hay un equipo de fútbol americano que son los Bucaneros de Satélite? Y entonces él me llevó a los Bucaneros de Satélite en el famoso circuito músicos en el parque de Silvestres Revueltas, ¿no? Ahí fue como yo entré a los Bucaneros, pero sí me gustaría platicarte un par de anécdotas una primera. Adelante, adelante. Está mal que yo lo diga, pero así sucedió. Yo en ese tiempo estaba cursando tercero de secundaria y me da mucha risa. Pues yo de 10 materias reprobé 8 materias. Ah, caray. Entonces tuve que repetir tercero de secundaria. Y me acuerdo que estaba yo en mi casa y yo estaba arriba y abajo estaba platicando mi papá, precisamente con el papá de Jorge. Y entonces el papá de Jorge, mi tío Lalo, le decía a mi papá, oye, pues yo creo que Mariano, como reprobó tercero de secundaria, pues ya no lo debes de dejar fútbol, de dejar de jugar fútbol americano, pues como castigo. Y mi papá, sabiamente, y se lo agradezco infinitamente, dijo, no, al contrario, ahora es cuando más Mariano tiene que estar
metido en el deporte, porque si no, quién sabe qué va a pasar. Yo no lo puedo sacar del fútbol americano porque es lo que más le gusta y además es algo muy importante que él siga jugando fútbol, pues para que no esté de vago, ¿no? Entonces esa fue una decisión que marcó, yo digo, pues mi vida, porque a partir de ahí yo entré a los Bucaneros y gracias a la hospitalidad del ingeniero García Piñón y de la señora Marta, que voy a hablar más adelante de ella, pues mi vida fue lo que es hoy, ¿no? De alguna manera soy profesional, tengo una carrera, tengo una familia y para decirlo en pocas palabras, el fútbol americano para mí me formó y de alguna forma, pues yo se lo debo en particular a la familia García. Y cuando digo la familia García, lo digo desde la señora Marta hasta el ingeniero y a toda la familia, a Juan, a Adriana, a Beatriz, a Benjamín, obviamente, ¿no? Benjamín, también para los que no saben, es mi amigo, el amigo más viejo que tengo. Benjamín García es amigo mío desde los 13 años y yo he seguido manteniendo esa amistad con mucho orgullo, y sobre todo por por haberme dado la oportunidad de pertenecer a los Bucaneros. Esa es una parte de la anécdota que quería contar. Hay otra que también me gusta platicar mucho, Ismael, perdóname que tomé la palabra y ya no te dejé hablar. No, adelante, yo estoy encantado de escucharte. Pero fíjate, ahí te va una. Primera temporada. Yo jugué el segundo año que salieron los Bucaneros. El segundo año que salieron los Bucaneros. Entonces estábamos en la liga y llegamos al juego de campeonato, llegamos invictos y sin anotación en contra, para jugar por el campeonato de midget contra el Colegio Tepeyac. Fíjate, invictos y sin anotación en contra. En contra. Nos ganaron 6-0. ¡Wow! Segundo año, yo estaba en Bantam, ganamos todos los partidos, llegamos invictos a jugar por el campeonato con el Colegio Tepeyac, nos ganaron 14-12. ¡Ay, Dios! Entonces yo traigo atorado al Colegio Tepeyac. Desde entonces, espérame, ahí te va la otra. Yo después de jugar en los Bucaneros jugué con la Prepa 8, que en ese tiempo lo coachaba el coach García, el desalmado García. Pues jugamos contra el Colegio Tepeyac. Y yo no me acuerdo bien cuánto perdimos. No me acuerdo si perdimos 98-0 o, wow, o 104-0. Fíjate nada más. Y he visto que, creo que le hiciste, o no sé si tu competencia, igual estás metiendo autogol, le hizo una entrevista a De Leo, un jugador del Tepeyac que después jugó en Acción Deportiva. Un jugador de estrella. Oye, Mariano, fue la competencia. Ah, perdóname, entonces hagan de cuenta que no lo mencioné, pero hago referencia a eso porque Roberto De Leo se acuerda de esa goliza que nos metió el Colegio Tepeyac a Prepa 8. Entonces, pues yo realmente, independientemente de que en ese tiempo el Colegio Tepeyac tenía un equipazo y siempre tenían buenos equipos, pues yo tuve la mala suerte de tener 3 partidos con ellos y me fue muy, muy, muy mal. Lo menciono porque generalmente yo entiendo que cuando tú entrevistas, todo el mundo te platica de sus bondades y sus éxitos. Todos los logros, sí. No. A mí me fue mal con el Colegio Tepeyac. Y afortunadamente después, con los primeros coaches que yo tuve en Bucaneros, que fue, yo no sé si tengas información, fue Alejandro Solís.
y Sí, el claro que sí. señor, y el señor Gaona. Ellos fueron nuestros primeros entrenadores y el señor Gaona tenía una filosofía muy importante y por eso ganábamos, porque nos ponía a taclear y a bloquear todo el entrenamiento. Y él decía, el que mejor taclea y el que mejor bloquea es el equipo que gana. Y Así era es. lo que hacíamos. Y lo aprendimos muy bien y por eso es que llegábamos invictos a los partidos, pero nos ganaba el Colegio Tepeyac, ¿no? Desafortunadamente. Oye, entonces durante tu paso por Bucaneros no pudiste obtener campeonatos. No, y también hay una corrección. Yo no fui coach del equipo que fue a Estados Unidos, ¿eh? Me Ah, parece que los coaches ahí eran principalmente Benjamín y no recuerdo quién haya sido otro de los coaches, ¿no? y Jorge, tu primo. Bueno, ha de haber sido Jorge Pérez Berti. Y ese equipo, también, si mal no me acuerdo, ese terminó todas sus temporadas invicto, ese Así equipo es. donde estaba Daniel Verduzco, estaba, bueno, Jorge Mateo. exactamente, estaba mi hermano Mauricio, que es más chico que yo, y de la Parra, y fue un equipo, pues yo podría decir, casi histórico en los Bucaneros, ¿no? Porque nunca perdieron cuando jugaron en los Bucaneros, ¿no? Sí, de hecho, insisto, es la única vez a que yo tenga noticia que un equipo mexicano de cualquier categoría le gana a un equipo rankeado en el número 1 en los Estados Unidos y en casa. Exactamente, Ya hemos tenido oportunidad de platicar al con los respecto, jugadores. así es, y con Jorge, tu primo. Otra cosa, por ahí me dieron bueno, me pasaron el chisme que tú eres el culpable de que nuestro querido Gillo haya jugado en la línea ofensiva. Fíjate que vi la entrevista que le hiciste y me encantó, pero mira, debo de confesar que yo tengo o me platican como 20 anécdotas y yo no sé si sea por la edad o mi mala memoria, pero yo no me acuerdo. O sea, me acuerdo obviamente del Gillo, pero yo no me acuerdo de haberle dicho lo que él dije que él dice que yo le dije, ¿no? Pero da datos que le dan cierta veracidad. El asunto que yo estaba estudiando psicología y que yo de alguna manera trataba de hacerlo lo más amable con los jugadores y sobre todo para no romper con ese entusiasmo y esa motivación que tenía, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como coaches, déjate platico una anécdota, cuando éramos Adelante. coaches, Jorge Cerrato, Berti y yo, llegó el señor Velázquez con su hijo Paco Velázquez, que tenía problemas de audición. Entonces, pues nosotros obviamente lo aceptamos en el equipo, pero decíamos Jorge Berti, Jorge Cerrato y yo decíamos, pues ¿de qué lo ponemos, man? Porque no va a poder oír al quarterback, ¿no? Y entonces, pues rápidamente alguien dijo, pues va de defensivo, pues lo metemos de defensivo, pues él nomás tiene que estar viendo la pelota a la hora que se entra y tan, ¿no? Y entonces entró de ala defensiva y tenemos el orgullo de haber sido coaches de Paco Velázquez desde midget hasta que fue capitán de los Pumas, ¿no? Wow. Entonces, en ese sentido, el señor Velázquez nos lo tenía muy agradecido y yo creo que Paco Velázquez se debe de acordar de eso. Lo digo más por el sentido de que en Bucanero siempre había la filosofía de darle entrada a todos los niños que querían ir a jugar, ¿no? Era difícil que hubiera cortes, ¿no? Generalmente tratábamos de mantener a los más que se pudieran. Obviamente había ciertos límites, pero nunca llegábamos a cortar a jugadores y sobre todo pensábamos que la labor de nosotros como coaches pues era enseñarlos y obviamente pues ellos por la edad que tenían pues no sabían lo que era el fútbol americano y era el deporte y todo esto que tiene que ver
con las tacleadas y las bloqueadas, ¿no? Entonces, pues es importante cuando Benjamín y ahora que en la mañana me hablas por teléfono para tener esta entrevista, yo decía, ¿qué le voy a platicar? ¿Qué le voy a platicar a Ismael? Entonces me acordé inmediatamente de lo del Colegio Tepeyac, de cómo llegué a los Bucaneros. Y déjame platicarte una cosa también muy importante hasta que se nos acabe el tiempo. Adelante, adelante. Tenemos todo el tiempo, no te preocupes. Mira, yo tengo una imagen muy clara y para mí fue muy relevante toda mi, vamos a decir, mi niñez y mi juventud y más adelante. La casa de los García. La casa de los García era algo muy particular. En temporada llegábamos y había un equipo, que éramos nosotros los de Midget, y había 14, 15 jugadores, y los equipos los guardaban, Benjamín los guardaba en costales. Entonces metía los cascos encontrados y los metía en costales, y los shoulders los metía en costales, y todos los días sacaba esos costales y nosotros nos equipábamos y después los dejábamos ahí medio botados y Benjamín los volvía a guardar. Pero yo me acuerdo y lo tengo muy claro que llegaban los 14, 15 jugadores y no importaba si había llovido o si estábamos con tierra o sin tierra, y llegábamos a la casa y a la sala. Y me acuerdo que siempre en temporada la sala de la casa de Benjamín tenía una especie como de forros, como sábanas, ¿no? Pues para que los jugadores no ensuciaran. Y me acuerdo muchas tardes el olor a pastel, porque la señora García frecuentemente hacía pasteles. Y me acuerdo mucho de entrar a la cocina y ese olor. Y otra cosa que también me acuerdo es que llegaba el ingeniero García y estacionaba su Volkswagen, porque yo me acuerdo en este tiempo tenía un Volkswagen, y él se ponía a leer el Ovaciones en el coche, él solito. Entonces llegaba y veía que todos los chavos corrían y bandeaban, iban y regresaban, y el señor García leía el periódico. Y me acuerdo también que para ir a los partidos había unos jugadores de la familia Mitrani, no sé si alguna vez te los han mencionado. Sí, claro. Javier y Jacobo, su papá tenía una fábrica y había un camión de la fábrica. Era una fábrica de textiles. Y ese es el camión que nos prestaban para ir a jugar a los diferentes campos en los que jugábamos en esos años. Estamos hablando hace 53 años, 54 años, ¿no? Y íbamos en el camión de la fábrica del señor Mitrani. En ese nos transportábamos, ¿no? Ya íbamos los 15, no me acuerdo, yo creo que como... Por cierto, ahí tengo en mi recámara una foto de los Bucaneros, y que ya te han platicado, ¿no? Que en ese tiempo no había fundas, y entonces el pantalón de mezclilla, claro, le metían dos selecciones, que eran las tablas, y ya después hubo una tienda de deporte en la Ansco, que estaba en el centro, que ya empezó a vender fundas de fútbol americano, pero todo el equipo que nosotros usábamos, me parece que se lo habían regalado al señor García, el equipo de ferrocarrileros, había un equipo de niños de ferrocarrileros, y pues teníamos ahí una utilería, pues yo creo que vieja, y que apenas si nos quedaba, y era la que usábamos, ¿no? Y no había ningún problema. Ya después hubo gente que iba a Estados Unidos y traía su casco y traía las fundas, pero originalmente las fundas eran pantalones de mezclilla que tu mamá le ponía una bolsa y agarrabas para meter las selecciones. Y los nitros, pues era algodón o calcetines, mano, no me acuerdo ni qué era lo que le ponían a los nitros, pero
Bueno, pues ahí íbamos a jugar, ¿no? Yo me acuerdo muy bien de Alejandro Solís. Él había jugado en el Tepeyac, fíjate. Y yo no sé cómo lo consiguieron para que fuera el coach. Y el señor Gaona, que su hijo jugaba en los Bucaneros, era el quarterback Tony Gaona. Y pues así fue como yo. Y después, pues obviamente, bueno, no digo obviamente, pero me invitó Alejandro y me invitó Benjamín a coachar y coaché varios años a Pigui, a Mitiet y y ya después ya no seguí con los bucaneros. Salieron los industriales de Naucalpan y ahí los Verduzco, por medio de Gustavo Verduzco, entramos a la organización y nosotros, digo nosotros, Mario, Gustavo, Pingüica, Naná, Jorge Pérez Berti, pues fuimos los primeros coaches de los industriales de Naucalpan, que ya después, por idea de Max Sengers, le pusieron los perros negros, ¿no? Pero Los perros negros, sí. originalmente fue los industriales de Naucalpan. Y Max Seger siempre llegaba y perros y perros y perros, ¿no? Échenle gana, perros, échenle gana, perros. Y se quedaron los perros negros. De ahí fue. Si alguien te ha contado otra historia de los perros negros, no le creas. Esta es la historia verdadera. La historia real. Max Eger fue el que le puso perros negros a los perros negros y coaché a juvenil y a intermedia de los perros negros. Y en ese tiempo también subí a intermedia y jugué en ingeniería, en los Escorpiones Rojos de ingeniería en intermedia. Y después subí a Liga Mayor y no estuve la temporada completa, porque tuve ahí un problema de salud y pero jugué media temporada en los Cóndores, ¿no? Esa es mi trayectoria futbolística. Y después, un poquito, pues si me dan la oportunidad de platicar lo que estoy platicando, después me dediqué a correr y hasta ahorita he corrido 12 maratones. Corrí Boston, corrí Nueva York, corrí San Antonio y me dediqué un poco a eso del maratón, ¿no? Y eso, otra vez quiero hacer hincapié, se lo debo a la disciplina, a la motivación, a toda la estructura mental del deporte que te da a mí personalmente el fútbol americano. Y lo vuelvo a repetir y no me canso en repetirlo, en agradecer a la señora Marta García y al ingeniero el haberme dado la oportunidad de estar en los Bucaneros, ¿no? Ya que comentas de la señora Martita Rodríguez, desafortunadamente a la cual perdimos, yo no tuve la oportunidad de conocerla en persona, pero ustedes que son los bucaneros de antaño, que la disfrutaron, solo tienen palabras maravillosas al respecto. ¿Qué recuerdos nos puedes compartir? Mira, es que era de un entusiasmo desbordante, realmente, ¿no? Yo me acuerdo en los Bucaneros, a mí me decían, no, Mariano, bueno, en ese tiempo a mí me decían el coquis, ¿no? Y yo le reclamo al otro coquis, el que le hayan dicho el coquis, porque yo decía el coquis soy yo, todos los demás, quién sabe qué sea, pero el coquis soy yo. Pero bueno, me decía la señora Marta, no, y espérate, Mariano, cuando empiecen los partidos, vas a ver qué padres son el asunto de los partidos. Y efectivamente, siempre un entusiasmo, la señora todo el tiempo echándote porras, la señora atrás de ti todo el tiempo animándote. En los partidos te han de haber platicado algunos otros que hayas entrevistado con su grito de péguenle al core, que siempre decía la señora García y el ingeniero también lo mencionaban.
No, era contundente en su ánimo y en el entusiasmo que le ponía al equipo de los Bucaneros, ¿no? Yo creo, siempre cuando he hablado con Benjamín o con Juan o con Ricardo, de reconocer ya a estas alturas a Benjamín, que Benjamín ha sido el que ha seguido, y yo se lo he dicho todo el tiempo, ¿no? Tú eres el responsable de ese legado, ¿no? Porque a fin de cuentas, aquí lo que le dejan a Benjamín, sus padres, es que continúe con el legado de la formación original. Y déjame hacer un comentario que a lo mejor no va a caer muy bien, pero lo tengo que decir. Adelante, adelante. Tengo la impresión que las generaciones actuales se les ha olvidado un poco ese legado que nos dejó la señora Marta y el ingeniero García. Y creo que es algo que a las nuevas generaciones se les tiene que estar recordando consistentemente. Y mira, Ismael, me voy a aventar un boleto que ojalá tenga éxito. Yo propondría, y ahorita lo digo en público, a Benjamín y a la administración actual de los Bucaneros, dos cosas, a ver cuál se puede hacer. Una, que el estadio ya no se llame Juan García, sino que el estadio se llame Marta y Juan García. Eso sería una propuesta. La otra propuesta es que en el campo de los Bucaneros, en Silvestre Revueltas, se ponga una placa a nombre de los Bucaneros y a nombre de la señora Marta García. Entonces yo creo que la administración actual lo puede hacer. Yo creo que puede tener el contacto con el presidente de Colonos o con quien sea que se tenga que arreglar esto y poner una placa en el Parque de Bucaneros, donde yo no sé si actualmente el Parque de Bucaneros tenga alguna placa que signifique a los Bucaneros de satélite, pero la debería de tener. Y ese parque se debería de llamar Marta Rodríguez de García. Esa es la propuesta que quería hacer el día de hoy, y por eso estaba yo tan pendiente y preocupado y entusiasmado porque me hiciera la entrevista, porque quiero hacer esa propuesta para la directiva actual de los Bucaneros, ¿no? Llevar a cabo una ceremonia donde se devele una placa en el Parque de Silvestres Revueltas, donde aparezca el nombre de la señora Marta. Y te voy a decir principalmente también por qué. Porque obviamente supe de la muerte de la señora Marta García y vi que la respuesta en Face y en otros lugares, a lo mejor entré a los lugares que no eran representativos, pero vi que como que no fue de la relevancia que yo hubiera esperado, como que no hubo comentarios de nadie, yo inclusive estaba pensando en ver qué escribí en Face en relación a esto que te estoy proponiendo, pero ya después me habló Benjamín y me dijo que me ibas a hacer el favor de platicar conmigo y hacer esa propuesta. Creo que no tuvo la relevancia que debiera de tener, ¿no? Porque a fin de cuentas, la señora García es el alma de los Bucaneros, es el alma. Sí, es la esencia de los Bucaneros. Mira, Mariano, pues la propuesta ya está, ya quedó. Y hay dos cosas que yo quisiera resaltar entre todas las cosas maravillosas que nos has platicado. Primero, la inclusión. En estos tiempos de que se habla tanto sobre la inclusión de las personas en cualquier ámbito, Bucaneros estuvo a la vanguardia de incluir a todo mundo en el equipo sin distinción. Eso estamos hablando de hace 50 años. 54 años.
Y eso es algo que se tiene que remarcar, por supuesto, al 100% primero. Segundo, la intención de este programa y sobre todo la intención de platicar con ustedes, con los bucaneros, que con su participación, tanto como jugadores, como coaches, como padres de familia después, etcétera, le han dado a bucaneros, y que nuestras nuevas generaciones, tanto de papás y mamás, que son nuestro público, y también de nuestros pequeños que ahorita están jugando en el club, que no se les olvide de dónde vienen, que no se les olvide en el club que están, y que la memoria de sus fundadores esté siempre presente. Por ahí hay un proyecto, no lo puedo decir porque es una sorpresa, pero hay un proyecto que seguramente les va a gustar mucho, entre ellos a ti, Mariano, porque es de justicia recordar a los fundadores, a la señora Marta, al ingeniero, porque pues sin ellos no tendríamos este regalo maravilloso que son los bucaneros de satélite. Entonces yo te pediría, Mariano, un mensaje para estas nuevas generaciones, tanto, insisto, de papás y mamás como de jugadores, que sepan de qué organización forman parte, Mariano. Sí, mira, a mí me gustaría dejar muy claro que la labor que hacen los equipos de cualquier deporte es algo que yo siempre remarcaba, es el hecho de que estén 2 horas en el campo, evita que estén 2 horas en la calle. Y con eso no solamente ganan ellos, no solamente gana la familia, gana la juventud y gana México, ¿sí? Entonces, en estas épocas donde aparentemente hay poco control sobre las causas externas, que no las quiero ni mencionar, que pueden afectar a la juventud, la mejor manera de crear una mente sana es que estén haciendo deporte. Y el fútbol americano, pues te mantiene durante una temporada, 6 meses, dentro de un campo deportivo. Y no solamente eso, te enseña a participar en equipo, te propicia amigos para toda la vida. Y al mismo tiempo se juntan las familias. Y esa es una labor muy importante que hace el deporte, en particular el fútbol americano. Y la otra, en relación a los bucaneros, no cualquier organización perdura durante 54 años. Y en ese sentido, ese valor me da la impresión, que me disculpen, pero pareciera que no que se haya perdido, sino que no lo toman en cuenta las nuevas generaciones, ¿no? Pareciera que la gente que llega a los bucaneros llega y piensa que los acaban de inventar ese año, ¿no? Y empiezan a jugar y etcétera, etcétera. Pero yo creo que es importante que a todos los que participan actualmente en la organización, como tú bien lo mencionas, les quede claro que venimos de hace 54 años y para terminar es mantener ese legado que nos ha dejado la familia García, ¿no? Ese sería mi comentario, Ismael. Pues Mariano, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Espero que no sea la última, ya pronto recibirás alguna otra invitación para gozar nuevamente de tu presencia, de tus recuerdos, de tus anécdotas. Y pues no sé si quieras decir algunas palabras de despedida, Mariano. No, pues simplemente darte las gracias a ti, Ismael, por tener esta oportunidad de platicar mi experiencia en los bucaneros, agradecerte y no dejar de reconocer a Benjamín como
pilar fundamental de esta organización, y junto a Benjamín, pues a todos sus hermanos y principalmente al matrimonio García Rodríguez, y desearles toda la suerte. Sé que han sacado campeones últimamente y que sigue la organización brillando, y eso me da mucho gusto. Yo todavía, fíjate, aquí ahorita me estoy acordando, yo soy profesor investigador de la Universidad de Anáhuac, y de repente tengo alumnos que jugaron en los Bucaneros. Mira, Y entonces, bien, excelente. Entonces cuando les platico que yo jugué en los Bucaneros, como que no me creen, porque ya me ven como me ven, pero al mismo tiempo le digo, conmigo no tienes problema, digo, tú échale ganas, pero yo te aseguro que tú no repruebas. ¿Y sabes por qué? Porque jugaste en los Bucaneros. Exacto, exacto. Pues qué maravillosa herencia, Mariano, te agradezco nuevamente. No, hombre, a ti, Ismael. Queda abierta la invitación para un próximo programa. Cuando quieras, estoy a tus órdenes. Y buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, amigas, el fin de semana pasado, ahí en nuestro club, se llevó a cabo una práctica conjunta entre los Bulldogs y los Bucaneros de la Juvenil Oro. Esta práctica conjunta se las quiero traer en highlights porque normalmente no estamos acostumbrados a ver este tipo de prácticas al público, pero bueno, pues se llevan interesantes duelos que enfrentan ofensivas contra defensivas en un plano precisamente no de competencia, sino de práctica. Espero que les guste.
Amigos, amigas, pues llegamos al final de este programa, invitándolos para el próximo sábado 7 de la noche. La Juvenil Azul se va a enfrentar a los Tigres del CCH Sur de la Liga ONEFA en un scrimmage. Va a ser muy interesante y bueno, pues ahí los esperamos en nuestro campo de la avenida Lomas Verdes, sábado 7 de la noche. Por mi parte es todo, les mando un abrazo y nos vemos la próxima.